a partir de estos momentos. Conversando con Alfredo Villarreal. Nosotros estamos regresando sus impuestos con este tipo de obras. Antiguo, ahora es mejor. Desde el Centro Gripoliógico de Virogrip se pronostican lagrimeos torrenciales y malestar general. Cambia el clima de la gripe con Virogrip, en jarabe, sobres solubles y gel Capsa M y PM. Muy buenas noches, El Salvador, ¿qué tal? ¿Cómo se encuentran a las puertas de recibir este nuevo fenómeno natural Iota? Así es que todos a tomar las debidas precauciones. Si usted conduce automóvil, pues hágalo con suma precaución, ya que habrán muchos vientos y las lluvias, ¿verdad? Para las próximas horas, como también las medidas de prevención para evitar el COVID-19. Tenemos que lamentar y mandamos nuestro pésame a la familia de los médicos que han fallecido por COVID-19 en el oriente de nuestro país en las últimas horas. Así es la vida, los que están entregando su esfuerzo en primera línea. Bien, amigos televidentes, esta noche vamos a auscultar, a examinar cómo se encuentra uno de los rubros más importantes de nuestro país. Me refiero al transporte público de pasajeros, un sector que por años ha venido luchando para mejorar las condiciones, ¿verdad? Todos tenemos la necesidad. Recordemos que el 80% de la población utiliza el transporte público de pasajeros, un sector, como lo dije anteriormente, y que ahora está en una crisis, aparentemente. Pues bien, para hablar de esto, ya tenemos en nuestros estudios a dos dirigentes de este rubro. Me refiero a don Catalino Ezequiel Miranda Arteaga, presidente de Inversiones y Negocios de FECOATRANS, a quien le damos la más de las cordiales bienvenidas. Don Catalino, ¿qué tal? ¿Cómo está? Gracias por estar con nosotros, don Catalino. Buenas noches, Alfredo. Buenas noches a todos los que nos están viendo esta noche. Es un gusto. A veces, ¿verdad? Decía los ancestros que estar como la piedra de río es bueno porque nadie te mete en problemas. Pero estar abajo de la... Después sí pasa la correntada. Pasa la correntada y usted está abajo. Pero a veces es necesario, ¿verdad? Que la población sepa. Y los medios de comunicación es el as número uno para que la población sepa la realidad. Principalmente cuando los actores de cualquier película, como le quieran llamar, dicen la verdad. Se mantiene el rubro, cómo se mantiene, qué es lo que está pasando, y la población se informa cuando la dirigencia es veraz de lo que habla. Muy bien. Así que muchas gracias, Alfredo, por la invitación, y aquí estamos para las preguntas que sean necesarias. Necesarias, ¿verdad? Necesarias. Y también con nosotros William Cáceres, ex periodista. No, eso es vitalicio, ¿verdad? Sí, periodismo, claro, ¿verdad? claro. William Cáceres, periodista y presidente de FECOATRANS. No se puede olvidar el periodismo, ¿verdad, No, William? es una... Pero yo lo he dejado que ya no parezcan. Que ya no aparezca, ¿verdad? Esa fue su obra. Gracias, Alfredo, por la invitación. Aquí estamos para, como siempre lo manifestamos, hablar sobre un tema que hoy por hoy se ha vuelto bastante delicado, tomando en cuenta, pues, como tú muy bien lo decías en tu introducción, vive una de las peores crisis de su historia. Así es que gracias por la invitación, Alfredo, y aquí estamos a la orden tuya. Gracias, William. Para comenzar y romper el hielo, amigos televidentes, recientemente, hará menos de una semana, los empresarios del transporte público de pasajeros se reunieron en un reconocido local de la periferia de San Salvador. ¿Por qué? Pues eso es lo que vamos a averiguar ahora, y es la primera pregunta que le tenemos a don Catalino. ¿Qué obligó a esta reunión, este cónclave de empresarios que ya tenía mucho tiempo de no reunirse los empresarios de tal forma, don Catalino? Mira, en primer lugar, decía al inicio de que la gente tiene que estar informada. La desinformación conlleva dudas. Cuando el uno dice y el otro no dijo, ahí comienzan los pesos y contrapesos, quién tendrá la razón.
La verdad es que era más informativa y de preparación, también informática y de preparación a construir, ¿verdad? Un bloque no de fuerza de poder, sino que una fuerza activa empresarial que conlleve, ¿verdad?, a encontrar las soluciones que la población busca, porque aquí han visto, han pasado 30 años, ¿verdad?, y seguimos luchando en una lucha, no podemos entrar en un plan de nación, te detienen a medio camino, entonces la gente tiene todo el derecho de estar informado, los que son empresarios. Es decir, los que son comerciantes dentro del transporte, pues solo esperan la oportunidad nuevamente y se meten, pero los que vivimos y hemos trabajado con la gente de a pie, con la gente que no tiene vehículo, que son mis clientes y que son nuestros clientes, a eso hay que buscarles una solución integral al problema, no solamente hablar temas de subsidios, hablar temas no, hay que hablar de una renovación de flota integral. Y esto, Alfredo y pueblo salvadoreño, no se puede hacer si no hay acuerdo con el Estado. El Ejecutivo juega un rol muy importante en la política nacional de transporte. La Asamblea Legislativa juega otro rol muy importante en materia de leyes y reformas que vayan en beneficio, no una ley mordaza que tengan amarrado a los sectores. Eso no puede existir en un país democráticamente como el nuestro. Debe de existir una libertad empresarial donde los empresarios no abusen y que respetemos las normas que nos dan las instituciones del Estado para poder convivir con nuestros clientes y seguir progresando. ¿Ustedes se sienten amarrados, don Catalino, en la actualidad? Fíjate que cuando yo te hablo de ese tema, los empresarios lo saben todo, ¿verdad? Cuando yo te hablo sobre el amarre, imagínate cuántos decretos han estado bajo amenaza, ¿verdad?, dentro de algunos diputados de la Asamblea, no mucho, un 2% tal vez de la Asamblea Legislativa, pero vienen estos temas bien complicados, que te ponen, le ponen el bozal al caballo, ¿verdad?, pero no le ponen agua ni zacate, ¿verdad?, que viva como él quiera, y no es así la cosa. Fíjate que yo he hecho un análisis profundo, que todo puedes tú decir de un diputado, de los 84 diputados, que no te aprueben reformas, que no te aprueben nada. Lo que no se le puede perdonar a un diputado de la República de El Salvador es que vaya en contra directo de un solo sector o de una sola persona, porque esto ya no se le puede llamar padre de la patria. Pueden negarte cualquier cosa, todo, porque ellos están en todo su derecho. Durante los 3 años que están, ellos son los diputados de la República y pueden hacer cualquier cosa, pero personalizar por pensamientos políticos, o pensar por tu religión, o pensar porque no le hiciste algún favor en algún tiempo, eso para un padre de la patria, para mí, quedan desterrados. No creo que deben de existir dentro de los 84 diputados. Ese es mi pensamiento muy claro y el pueblo debe estar, y lo está entendiendo verdaderamente lo que yo le quiero dar a entender. O sea, un diputado que sienta odio con su hermano salvadoreño por distintas razas, yo por eso me hice laico, Alfredo. Ya voy a tener 50 años de ser laico. Verás que maravilloso cuando sentí, miren, fíjate que este pertenece a la religión tal, que Dios te bendiga. Miren, fíjate que yo me fui para el partido tal, andate, ojalá te den canejo o te den riata ahí con los votos. Mirá que yo me hice de esto. Yo no tengo enemigos políticos sobre esa materia y muchos confunden. La ideología es uno y el pensar del ser humano es otro. Pero hay diputados que han arremetido contra el sector. Mira, marcadamente. Pero decía, o lo digo yo, pues lo voy a decir yo mejor, porque lo decía alguien, no, se oye muy... Yo creo que cuando se arremete, ¿verdad?, y atentás contra la inversión de las empresas del transporte, tú mismo te estás poniendo el freno, ¿verdad?, porque todos dicen que no hay nada que no quede a luz. Si lo hizo verdaderamente por beneficiar a otro sector, o lo hizo simplemente por detener un sector, o había intereses oscuros que podrían quebrar a un sector para que otros prevalecieran. Eso es peligroso dentro de esto, y aquí hay mucha gente pensante. Yo la parte intelectual, mi respeto. Yo pertenezco, como decía un expresidente de la República, de la clase media alta, pero ahí nos sentimos felices. Fíjate que cuando yo me identifico con ese 70% de la población de a pie,
que merece un transporte más digno, que los motoristas tienen que cambiar de opciones, pero cuando tú tienes un freno por un diputado, que no podés sustituir unidades nuevas porque las leyes hicieron decretos pero sin estudio, entonces esto te quedas mucho en qué pensar. Pareciera que si estuvieras en un país donde manda la ley del más fuerte. O sea, estoy hablando de que porque yo soy diputado, hoy voy a molestar a y esto no puede seguir pasando en nuestro país. Por lo tanto, Alfredo, para hacerte en síntesis, fue muy buena una representación nacional de empresarios, y la mira es verdad, y estamos teniendo, y lo digo porque hemos estado en plática con otros sectores, para hacer alianzas de los más que estamos más desprotegidos, ¿verdad? Fíjate que el sector transporte es uno de los que menos incentivos ha tenido con la apertura del 24 de agosto hacia acá. No ha tenido incentivo, creo que lo vamos a hablar en otros temas, pero yo creo que esa información, ¿verdad?, que le brindamos de la verdad que se le dio en esa reunión fue muy buena. Se fueron satisfechos, esperan otras reuniones, incluso se había filtrado que se estaba fraguando un paro, a lo cual en este momento nosotros estamos luchando porque la economía de nuestro país vibre, no estamos pensando en paro. El gobierno lo sabe que estamos jodidos, la Asamblea Legislativa sabe que estamos jodidos, pero ni aún así no quieren aprobar el decreto de incentivo que al sector beneficia, no del sector, sino que nosotros somos receptores, beneficia al 70% de la población que viaja en el transporte colectivo. Eso es lo que vamos a seguir conversando en el siguiente bloque, a ver qué nos dice William Cáceres referente a esta situación que ha señalado don Catalino Miranda, que no tiene incentivo el sector transporte y que también algunos diputados han arremetido contra este vital servicio que sirve a los salvadoreños, bueno, en los peores momentos, ¿verdad? También el transporte fue suspendido durante buen tiempo. Los empresarios en ese tiempo no percibieron, ¿verdad?, sus ingresos. Vamos a ver cómo se encuentran esas economías. Ya volvemos, permítame. Ya volvemos, conversando con Alfredo Villarreal. Sigamos conversando con Alfredo Villarreal. ¿Y cómo se encuentra el servicio del transporte público de pasajeros en nuestro país? Pues usted lo percibe cuando utiliza las unidades. Los empresarios están, como dice William Cáceres, en una grave crisis. William, ¿compartes lo de don Catalino Miranda? ¿Realmente esta crisis en qué consiste, William? Mira, yo no es que comparta lo que don Catalino ha dicho. Es amplio lo que dice. Es decir, compartir un planteamiento no es como reconocer la amplitud de lo que lo ha dicho. Y don Catalino ha sido amplio en la explicación. Yo creo que ya palabras no le quedan a uno como para poder definir que la crisis del sector es grande. Ya tocó el tema político, el tema institucional, el tema operativo, como hemos venido. Y en efecto, yo sí quiero decir algo, haciendo una valoración importante como la que don Catalino ha mencionado, que es certera a la situación actual. Este sector, hoy por hoy, ha sido muy respetuoso en las decisiones que pueda tomar como sector, valga la redundancia. ¿Por qué? Nosotros hemos sido un sector reaccionario históricamente. Antes, por una audiencia que un funcionario no quería dar, teníamos que tomar una decisión crítica, que es paralizar el país por las oposiciones que habían de los funcionarios de no querer reunirse con el sector. Estos problemas que estamos viviendo son históricos y no pasamos esa página de estar en una crisis sistemática de nuestro sector en cuanto a la relación con el gobierno, con la Asamblea Legislativa, que hoy nosotros hemos tratado de cumplir diligentemente todos los procesos administrativos como para exponer la problemática. Se le envió una nota a la Comisión de Hacienda de la Asamblea Legislativa explicándole la crisis que vivía nuestro sector. La crisis meramente es económica, ¿no? Económica, claro, desde todo punto de vista. Claro, sí es económico, y eso tiene varios factores también que deben de ser valorados. Manifestamos públicamente por medio de este pronunciamiento, ¿verdad?, el pasado 27 de octubre,
donde les expresamos de que nuestro sector atraviesa una de las peores crisis económicas, producto en gran parte del problema de la enfermedad del COVID-19, en parte, no porque desde hace ya varios años venimos arrastrando una situación que no se ha querido como tratar y discutir ampliamente el tema. ¿Desde cuándo no se toca la tarifa? Ya vamos a cumplir 17 años que la tarifa es de 20 centavos. ¿Cómo se lee eso? No, claro, es decir, si realmente existe una política de ahogamiento de todos los gobiernos que han estado, no creo. Lo que sucede es que a nuestro sector lo ven como un problema y no lo ven como un sector importante para la economía del país. Incluso en la Asamblea Legislativa está el mejor ejemplo, que no quieren algunos diputados apoyar un proyecto de decreto que está bajo el acuerdo con el gobierno de la República, sea aprobado. Y eso es con el objetivo de no generar condiciones de inestabilidad en la población. Ahí algunos han hablado de que se le dé la tarifa al usuario como un mecanismo de solucionar este problema, pero eso requiere también de un análisis técnico-económico. ¿En qué sentido? Se habla a cada momento de que el sector transporte es utilizado por el 70% de la población. Poniendo un número, si somos 6 millones de habitantes, ¿cuál es el 70% de la población? Son 4.2 millones de usuarios. Significa de que si yo a cada usuario le doy, ejemplo, $1 al mes, son 4.2 millones, $1 al mes por cada usuario. Si en todo caso, eso no refleja la verdadera situación económica. Si le das $1, nadie gasta $1 en transporte al mes. Pues esa es la aritmética que debe de ser coherente con los que han venido planteando de que se le dé al usuario. Deberían de sentarse fríamente y valorar si en efecto están las condiciones. Ejemplo, si le das $2 al mes, estás hablando de que son 8.4 millones de dólares si le das $2 a cada usuario al mes, si es el 70% de la población usuaria. Y en este momento el subsidio o la compensación, mejor dicho, está de 3.6 millones para distribuirlas en casi 11.000 unidades que establecen que cada pasajero paga 2 en microbuses centavos y 4 centavos por bus. Eso es lo que la compensación en este momento ha venido reflejando en el otorgamiento que el gobierno ha dado. Es decir, de que si nosotros estamos pensando de que al usuario se le va a dar lo de la tarifa, lo del pasaje, significa también que las empresas y las diferentes rutas deben de cobrar realmente la tarifa que corresponde sobre los costos fijos y variables que tú tengas en las empresas, en la parte administrativa, en la parte operativa. Ahí vamos a hacer un paréntesis, don Catalino, y les alcanza a ustedes esa compensación que William ha estado mencionando. Mira, los incentivos empresariales, por pequeños que sean y bien administrados, podés seguir prestando un servicio no a primera clase, pero por lo menos a un 70%, a un 60%. ¿Qué quiero decirte con esto? En el volumen de pasajeros de una empresa que tú transportas dentro de los 21 días, porque todavía salís perdedoso 9 días, porque 9 días es de gratis. Pero en conjunto, un depósito X, ¿verdad?, mensual, que lo pagamos también los salvadoreños como una contribución, ha sido beneficioso hasta cierto tiempo, pero no para mantener una operatividad óptima. Óptima es que el último empleado debe de ganar no menos de $400 en estas alturas, como está la vida de crítica. Yo lo veo, por ejemplo, porque nosotros en momentos antes de la pandemia, éramos alrededor de 400 conductores, trabajadores de solo operativo, y éramos 140 administrativos. Pero solo de su empresa. No, estoy hablando porque de ahí sacamos los parámetros de 20, de 30 empresas sacamos parámetros a nivel nacional. Así es. Y cuando la gente
ve, ¿verdad? La persona, ¿verdad?, que ya va con mal pensamiento, dice, los empresarios tienen pistos, dice, se vende, pero vaya a ver los costos, ¿verdad? Vos podés Entonces vender, no les alcanza esa compensación. de la compensación, no, definitiva, entonces, es un incentivo para compensar ese pasaje. ¿Y usted qué prefiere? ¿La compensación o liberar tarifas? Ah, pues ahí es donde está lo bueno, porque el político los últimos 20 años o 25 años siempre ha creído que ese es el que los tiene en el poder, mantener amarrado a una empresa y decirle al pueblo que los empresarios son gañanes, que son sinvergüenza, que son aquí mal portados, que hay que hacer esto, que hay que hacer el otro. Entonces siembran terror político, pero la gente lo que quiere es un buen servicio. Eso. Porque yo lo he puesto en varios ejemplos. Yo recuerdo al expresidente Saca, le quitó 5 centavos a los autobuses. Era un acto político ya para cerrar las elecciones contra Mauricio Funes. Yo, porque ahí estuve en esas negociaciones. Quita los 5, Rodrigo pierde la presidencia y gana Mauricio. ¿Fue efectivo bajar los 5? No. Entonces a la gente le valía un comino los 5 centavos. Ah, usted me está diciendo que instrumentalizan el transporte políticamente para que ellos lleven en algunos casos, raja política su beneficio. Espero que el presidente Bukele, ¿verdad?, piense diferente, que hagamos un buen transporte de calidad, que una gran ciudad que se sienta lujosa la gente, y subsidiar, de allí sí ya le entraría subsidio, a un 20, un 30% que no alcanza a pagar la tarifa. Pero el que pueda pagar la tarifa hay que irla liberando poco a poco. Una tarifa técnica, hablarla ahorita, no es apropiado, pero liberación de tarifa, porque la unidad vieja o nueva es el mismo costo de transportarte con el combustible. La gente llega a su origen y su destino. Pero es necesario una buena inversión, una buena atención. Mira, el Estado hasta hoy ha sido claro y dijo: aquí está en manos de la Asamblea Legislativa, nosotros no nos oponemos para que haya una compensación a los usuarios, digo, y que por de pronto ustedes la puedan manejar. Por de pronto, si van a haber otros mecanismos como entregarla a los usuarios, para mí sea bienvenido, porque nos quitamos una responsabilidad. Pero ya dijo usted claramente que la compensación actualmente no les satisface, no les alcanza. No, es que en este momento no hay pero cuando la tenían. En este momento el sector, si cada día fallece un empresario en su parte económica, gran cantidad de compañeros que están vendiendo sus unidades. Es decir, hay una realidad. Mira, en estos 6 meses que prácticamente fue improductiva en el sector, desde marzo, desde el 24 de marzo hasta hoy, 17 de noviembre, el sector ha venido en una crisis que paulatinamente viene matando, digámoslo así, a muchos empresarios en el sector. Aquí hay un costo, en economía hay un costo que se llama el costo hundido, que es el que perdiste. Pero cuando a ti te dijeron que el 24 de agosto ibas a salir a trabajar, te obligaron a que ese costo hundido fuera a dar a la reserva, y esa reserva te sirvió para iniciar operaciones, a revisar baterías, si no se habían reventado. ¿Cómo subsistieron? No, si es que si ahorita hay una sobrevivencia, no subsistencia. La sobrevivencia es autorregulada en este momento en las empresas. Es decir, si tenés una flota de 100 unidades, no estás sacando las 100 unidades. Y aquí hay otros factores que están a la par, que te vienen a generar mayor crisis. El tema de seguridad misma del sector, eso ¿verdad? Es importante. Mira, Entonces yo creo de que es bueno de que se determine claramente, tanto a nivel institucional, en lo que corresponde al gobierno, como en la Asamblea Legislativa, de que realmente vean de que este sector es importante para el 70% de la población. Por lo tanto, no creo que sea un problema el hecho de que se apruebe un decreto que nivele, no todo, sino en parte, la situación económica del sector transporte. Alivie. Mira, yo quiero dejar bien claro de que en esto, ¿verdad?, podría estar un sector frágil, un 40-50% frágil por la materia de los días 20 y 25 centavos que cobramos antes de la pandemia. Pero después de la pandemia, ni el gobierno, ni la Asamblea Legislativa, ni la Corte Suprema, ni ninguna empresa y ningún ciudadano y ninguna familia estaba preparada
la magnitud del coronavirus. Esta es una realidad que no la puedes cambiar. Ahora, el gobierno ha hecho lo que puede, porque es el que maneja las finanzas. Pero cuando ves las calificadoras, entonces ya es un toque de alerta que le da al Ejecutivo. Pues igual, a las medianas empresas nos pasa igual. Cuando vos volteas a ver la caja fuerte que tuvo pisto antes de la pandemia y hoy no tiene, es un toque, otra clase, no la clasificación Richter, ¿va? Sino que otra clasificación que no hay. Igual la familia. Los países de primer mundo inyectan a sus ciudadanos fondos, ¿verdad?, federales, para que la canasta básica no falte dentro, y esto dinamiza la economía. En mi país, ¿verdad?, hay dos fuentes que se puede dinamizar la economía, que es por medio la derogación de los impuestos del Estado, préstamos al Estado, las medianas y la gran empresa juntos, ¿verdad? Las pymes es la única manera para dinamizar economía. Aparte de eso, el transporte, en rubro, ¿verdad?, vende una cantidad de dinero, pero ese dinero aquí se queda, no se traslada hacia afuera. Y cuando tú limitas a los empresarios, llámese por decreto legislativo o ejecutivo, lo que están haciendo a mucha gente es tapándole la nariz y la boca y no te deja respirar. Por lo tanto, yo creo que cuando alguien tiene la razón, hay que dársela. Y si aquí el gobierno central tiene y ha hecho un análisis y le dice a la Asamblea, miren, aquí les dejo, los empresarios ya les presentaron una proforma para formación de ley del decreto, apruébenla. Incluso ayer veía un tuit del señor ministro de Obras Públicas y dice, desde junio estamos esperando que le resuelvan al 70% de la población. El ministro no dice que nos resuelvan a nosotros. Está diciendo a esa gente que está en incertidumbre. Porque tarde o temprano, algo va a pasar. Y esto no es porque yo tenga la bola de cristal, sino que el tiempo, miren el momento de crisis que se cerró. La gente ya un mes aguantó pagando 3 pesos, 5 pesos. Hacía falta las cacharcas viejas, ¿verdad? Sí, porque de Soyapango todavía se vienen por 20 centavos. No, sí. Antes eran $1 o $2, ya después de las 8, $5. La gente no aguantó. Entonces creo que el transporte para algunos diputados que todavía no han salido del escritorio a ver cómo es la vida, cómo se gana la vida los obreros, los trabajadores, los microempresarios, la mediana empresa del transporte, los que reparan radiadores, los que preparan electricidad, los llanteros, los que carguachean, que salgan a los puntos y a los predios para ver cómo se ganan esa vida y después digan dónde es que se gasta el pisto de lo que se cobra el pasaje a la población. Mira, ahorita, ¿verdad?, que estamos a un 50, a un 60%, pero bien están comiendo 25,000 personas directas y algunas 75, 100,000 personas indirectas que viven del rubro del transporte. Legalmente han sido 250,000 o 300,000 personas que viven del rubro de transporte a nivel nacional, de esas 11,000 unidades, incluyendo la banca, porque creo que es un punto muy importante. De ese punto lo vamos a hablar cuando volvamos. Más claro. ¿Cómo está con la banca ustedes? Porque tenemos información que muchos han tenido que entregar hasta sus unidades, su casa, sus pertenencias. Ya volvemos, amigos televidentes. Estamos hablando del transporte público de pasajeros. Ya volvemos, conversando con Alfredo Villarreal. Ya volvemos, conversando con Alfredo Villarreal. El transporte público de pasajeros mueve en nuestro país al 70-80% de la población. Mire, de ahí la importancia. Y tienen más de 15 años que esta tarifa, los 20 centavos, no se han tocado. Pero según informes, algunas rutas están cobrando un poquito más, ¿verdad? Es así. William, ¿qué les conviene a ustedes? ¿Tarifa liberada o la compensación? Para que pasemos al tema de los créditos, que a ustedes los tienen bien agobiados. Mira, lo que sucede, Alfredo, es que el sector ha venido en medio de la compensación, como compensación, y culturalizaron que la compensación económica
era el mejor resultado para este sector. Pero los montos de esa compensación no están sujetos a los costos de compra de la canasta básica de repuesto. Es decir, está bien que te den una compensación que vaya a la par de los costos de lo que tú inviertes para mantener una flota, aceites, facas, combustible y todo tipo de repuestos. Pero ahí hay una situación de una gráfica que te deja la compensación, como ha quedado la tarifa en la historia también, y los costos que tú tienes son altísimos, entonces no compensa. Entonces, si tú liberas la tarifa y esa tarifa está acorde a la realidad de los costos de mercado, de lo que tú compras, y la tarifa se ajusta para que tú puedas tener esa maquinaria en movimiento de una manera estable, entonces yo creo que la liberación de la tarifa sería importante. Pero aquí cae un argumento de la Universidad de San Martín de Argentina, donde hablan sobre el tema del transporte y dicen de que los gobiernos al transporte colectivo lo amarran. ¿En qué sentido? No le permiten una tarifa porque esto genera un impacto social, porque se golpea el bolsillo de las personas. Pero también dicen en ese razonamiento de la Universidad de San Martín de Argentina, de que los empresarios del transporte también tienen que soportar un impacto económico interno de sus empresas. Entonces es ahí donde se deben de buscar los argumentos viables para determinar y generar el factoreo económico del sector transporte y su movilidad. ¿Cuánto sería más o menos la tarifa en El Salvador de liberarla? Mira, según, no de estudios, porque aquí hay un montón de estudios y todo el mundo habla de estudios. Aquí como tenés que diferenciar el tema del interdepartamental, interurbano y el urbano. Pero en el urbano, desde aquel momento, en 1997-98, que estuvo el consorcio Tajal, establecieron que debía de ser de entre 40 y 50 centavos el urbano. Difícilmente la población. Y eso es, difícilmente, ¿no le parece, don Catalino? y eso es un impacto. Difícilmente que Lo pagaría la población 40 centavos. Pero si lo razonás, no por justicia, sino por el impacto económico que sufren las empresas de transporte, creo que el pueblo también podría como aceptarlo. Sin embargo, y un problema que esto genera es que nuestro sector es un vector político, y eso ha generado de que este sector se quede un poco atrasado por el manoseo político que se le da. Nosotros pedimos en un momento dado de que se despolitizara este sector y que se establecieran los parámetros económicos reales para poder operar. Aquí todo el mundo desea unidades del primer mundo. Aquí todo el mundo quiere viajar tanto para los diferentes departamentos como en el sector urbano en unidades que estén bajo todos los parámetros de modalidad. Sin embargo, no existe ni hay condiciones como para ampliar esa necesidad por la parte económica, las rutas, la competencia ilegal de pickup, mototaxis. Hoy andan unos carritos rojos, verdes que andan circulando por todos lados, una fuerte piratería, transporte de todas formas, y eso indudablemente que genera que el sector transporte regulado no se le permita como generar las condiciones operativas reales que debe de tener. Don Catalino, ¿cree usted? Mira, lo que sucede es que cuando te dan el estudio de una realidad lo que vale el transporte, pero cuando tú hablas, ¿verdad?, sobre la parte económica que va a impactar a la sociedad, cuando yo digo impactar, pero a la par no están las propuestas que deben de ir para complementar, tener un transporte más justo y más digno en un país. ¿Cuál es uno de ellos? Uno de ellos, hay un factor que por años y años, ¿verdad?, el transporte colectivo ha transportado al sector público, ha transportado trabajadores de la empresa privada, ha transportado estudiantes, ha transportado amas de casa, ha transportado infinidades. Pero vámonos al grano, como decíamos. Cuando comienzan a hacer los estudios, ¿verdad?, del salario mínimo, el Farabundo Martí creo que fue uno que le subió $50 de un
soplón al salario mínimo. Nadie, ¿verdad?, de la representatividad de la empresa privada o algo, propuso que tenían que ser $20 de incentivos para que, un vale para que pague el pasaje y 30 para la canasta básica. Solo le hablan de salario, así como cuando vos soltás el ganado y si hay pasto que se engorde. Yo creo que las cosas no funcionan así, ¿verdad? En Brasil, Curitiba y otros lugares donde yo he estado en Sudamérica, Monterrey, México y otras partes, el vale de transporte debe especificarse para que la gente sepa que también el patrón o la empresa o la universidad que tiene sus trabajadores también contribuyen para que haya un transporte digno y que la tarifa sea resuelta. Pero cuando tú le dices, este es de tu salario, lo vas a poner de tu salario, entonces ese vale jamás pasa por la historia. Viene el político pícaro, estoy hablando porque no todos, habrá un 3% que son pícaros. Aquí está donde tener amarrado a este sector, y como nosotros hacemos las leyes, nosotros hacemos esto y lo vamos a hacer que retroceda, y cuando ya esté a punto de quebrar, le vamos a solucionar. Yo creo que cuando se piensa de esa manera contra un sector, no se le puede llamar padre de la patria. Muy bien, vamos al siguiente espacio y cuando volvamos, sí amigos, tenemos que hablar sobre los créditos para los empresarios y cómo es que están sufriendo las extorsiones. ¿Cómo es esto que este sector no tiene la capacidad económica para salir adelante y todavía tiene que pagar extorsión? La extorsión criminal de los grupos terroristas. Ya volvemos. Ya volvemos. Conversando con Alfredo Villarreal. Sigamos conversando con Alfredo Villarreal. Y ahora bien, don Catalino, a ver si nos puede explicar cómo están los créditos para ustedes los transportistas. Según tenemos entendido, el Banco Hipotecario ha clasificado a los transportistas en categoría A. Buena paga, pero aún así hay problemas. Mira, en primer lugar, no debo de pasar de apercibido de agradecerle, ¿verdad?, no solamente al Banco Estatal Hipotecario, sino que hay bancos cooperativos. Hay bancos también del privados también que han hecho múltiples esfuerzos para mantener el no cobro a las empresas de transporte hasta un determinado tiempo. Pero también quiero aclararle al pueblo de que es un otorgamiento que esto al final siempre va a tener que pagarse. El agradecimiento es por lo menos de no tener aquella presión, ¿verdad?, de tener esa cuota cada mes, ¿verdad?, y no tenerla para pagarla, porque fueron largos 5 meses que no se trabajó. Por el otro lado, se han hecho arreglos y vuelvo a repetir, ¿verdad?, al hipotecario todo el sector ya rondaba por ahí los 160 millones de deuda y inteligentemente el banco ha tratado de negociar con las empresas, con todo el mundo del sector transporte y hemos logrado tener avances significativos. Lo mismo con bancos cooperativos, avances significativos. Con bancos privados hemos sido notificados que también nos han hecho el compás de espera, con la ventaja y la ganancia, ¿verdad?, para cualquier empresa, es que no caes en desfase de ser siempre un cliente clase A, por lo que la trayectoria que hemos traído los buenos créditos. No hemos bajado a calificaciones bajas porque los bancos han podido y han sabido manejarse bien. Creo que uno de la fuerza que este país tiene es la parte de los que manejan lo que es la banca nacional, tanto llámese estatal, privada y llámese bancos cooperativos, son sólidos. Y ahora las extorsiones, don Catalino, ¿cómo las están ustedes viviendo en la actualidad? Mira, yo creo que este es un tema que ya lo veíamos venir y que se iba a agudizar a los primeros 15 al mes de la reapertura de agosto. Es un tema que los últimos 15 años ha afectado grandemente al sector transporte y esperamos que
nosotros yo decir que al Estado que lo combata ya no es tan prudente decírselo, sino que la Fiscalía y la investigación deben de abrirse un mecanismo, y la Asamblea Legislativa, que tanto se rasca las vestiduras para mantener un orden, ¿verdad?, sobre la delincuencia en nuestro país. Este delito debe perseguirse de oficio, simplemente de oficio. La Fiscalía y la Policía debe de hacerlo de oficio. Así no expones tu motorista, tu cobrador, el dueño de la tienda, el del mercado, porque tú a veces te toca pagar la renta, como le llaman ellos, la extorsión. Es el tributo, ¿verdad?, que se le da al Ministerio de Hacienda en chiquito. Creo que exponerse, y la gente que lo paga como un seguro de vida para que no le maten sus hijos, su familia, no le destruyan el patrimonio. Por lo tanto, debe de buscársele una figura a este delito, debe de perseguirse, ya lo dije, ¿verdad?, de oficio. Vamos al siguiente espacio, amigos televidentes. El tiempo se nos fue, ¿verdad? Mire, que hay tanto que hablar referente a este rubro, que lo vamos a estar haciendo quizás por capítulos, porque nos queda mucho que preguntar. Ya volvemos. Ya volvemos. Conversando con Alfredo Villarreal. Sigamos conversando con Alfredo Villarreal. William Cáceres, a toda esta situación, ¿cómo la ves tú? No solo el transporte está en crisis, también varios sectores. ¿Cómo ves la gobernabilidad? Sí, bueno, en cuanto a la gobernabilidad, nosotros hemos sido muy diligentes, hemos estado en reuniones con el gobierno de la República, con sus funcionarios, con el señor ministro de Obras Públicas, con el señor viceministro, el ingeniero Saúl Castelar, con el señor director general de transporte, el ingeniero Raúl López, y creo de que hemos sido muy coherentes en las pláticas que hemos tenido en torno a la mejora del sector. Lamentablemente, una crisis de 6 meses, prácticamente pues el equilibrio económico del sector no se tiene, ni utilidad mucho menos para inversión. Entonces, por eso lo que decía don Catalino, de las pláticas con el sistema financiero han sido bien importantes y en efecto han generado las condiciones como para poder ir solventando sector y banca este problema. Y por otro lado, nosotros creemos de que el tema de las extorsiones sí debe ser un punto álgido que se debe de tratar de manera más coherente y más sensata. Nosotros tenemos problemas en Soyapango, Aguilares, Santa Tecla, donde en la zona sur, y no digamos en los diferentes departamentos, donde los extorsionistas incluso están pidiendo extorsión retroactiva. Entonces yo creo de que todas esas cosas es de ponerles un punto de atención. Y por otro lado, yo finalmente hacer el llamado a los respetables diputados de la Honorable Asamblea Legislativa a que realmente le den cabida al entendimiento y a la lógica de aprobación a un sector que requiere un incentivo que permita que la población también se tranquilice, porque aquí no es una cuestión del empresariado, es un tema que tiene que ver con el 70% de la población usuaria del transporte colectivo. A ellos les van a ayudar y quitarles esa incertidumbre de que podrían el día de mañana pagar más de la tarifa del pasaje. Por eso yo hago, Alfredo, el llamado a la Honorable Asamblea a que realmente le dé tratamiento sin temor a nada, más que a ayudarle a las personas, a usuarias del transporte, a que se sientan tranquilas. Don Catalino. Mira, la gobernabilidad es la base esencial para tener un éxito en una negociación. El transporte público no puede estar al margen, ¿verdad?, de las políticas de Estado. Tiene que estar allí, aunque no le den mucho, pero hay que estar de necio. Hay que estar siempre con las políticas de Estado. Y esto no estoy hablando, lo hemos traído con muchos gobiernos para ir logrando la sobrevivencia, por lo menos la sobrevivencia de nuestro sector. Y por el otro lado, ¿verdad?, creo que como todo el mundo se catalogó, ¿verdad?, cuando tú sigues las políticas y las negociaciones con los titulares, en este caso el Viceministerio de Transporte, que es el ente que nos rige, el tema de que tuvimos con la nueva apertura, ¿verdad?, estuvimos en coordinación y los resultados han sido muy buenos sobre el tema de lo que todos ya conocen de la pandemia y la seguridad dentro del transporte. Y por el otro lado,
ya para darle fin a este tema, como decimos, que comienza, es que la Asamblea Legislativa juega un rol muy importante para concretizar las políticas de Estado. El Estado quiere, la Asamblea no quiere, ¿verdad? Aprobarle al 70% de la población un beneficio que ya sabemos todos el por qué el Estado da este beneficio, porque no quiere soltar las tarifas. Está dando este incentivo. La Asamblea esperaría, ¿verdad?, que no lo metan mucho en política, porque se puede quemar esto y puede estallar tarde o temprano, podría estallar ante una crisis en el sector transporte antes del 28 de febrero. Porque tu servidor no va a terminar de trabajar con otros sectores, incluyendo hasta los ex patrulleros. Es necesario sentarse porque son sectores que están desprotegidos también, que sectores vendedores, los sectores de mercado, va a haber que sentarse los transportistas también, porque a mí me dijo un empresario fuerte de este país: durante existan pobres y no tengan carros, protege el que ese es tu cliente, me dijo. El que tiene vehículo y el que tenga, que te va a criticar, pues escucharlo, pero no escucharlo mucho. Cuando te critique el de a pie, ponele ojo, me dijo. Y eso es, señores diputados, 70% le está diciendo, no, yo soy solo el administrador del dinero de esa gente que va a viajar en esas unidades. Por lo tanto, como decía uno de los líderes históricos de nuestro país, hay que usar el buen juicio, hay que usar el olfato, y hay que ejecutar cuando es necesario hacerlo, porque después es demasiado tarde. Muy bien, gracias señores por haber estado con nosotros, pero sobre todo gracias a usted, amigo televidente, que ha estado esta hora en su programa de la noche. Gracias, de seguro el día de mañana tendremos mucho más para usted. Buenas noches. Desde el Centro Gripológico de Virogrip se detectan abundantes precipitaciones de mocos. Cambia el clima de la gripe con Virogrip, en jarabe, sobres solubles y gel Capsa M y PM. Nosotros estamos regresando sus impuestos con este tipo de obras. Antiguo, ahora es mejor. Después de esto, usted ya no es el mismo. Gracias por habernos acompañado en Conversando con Alfredo Villarreal.